Y antes mencionabas los libros de aduanas. ¿Qué otras fuentes nos acercan a estas alianzas comerciales con comerciantes extranjeros, con comerciantes no extranjeros, o sea, ya nacionales o que estaban asentados? ¿Qué fuentes, qué archivos hay que visitar para conocer estos entramados comerciales? La fuente básica que a partir de la cual me permite a mí ir a incursionar otros archivos son los libros de aduana. Los libros de aduana del Callao, porque es el lugar donde yo trabajo, digamos, el, 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 el puerto del Callao. También hay aduanas de otros puertos del Perú, como Trujillo, como te decía antes, Arica, ¿no? Pero el Callao es el que concentra esta mayor información y muchos de los libros de aduana están acá en Lima. Estos libros de aduana son riquísimos y tienen esta información fascinante porque son como facturas, documentos en donde aparecen el comerciante que los está ingresando, para quién va, cuáles son los productos que está ingresando, cuál es el valor. El valor no es el precio del producto, sino que es un valor que se le da de aforo, es decir, en base a ese valor se establece el porcentaje de lo que tiene que pagar, ¿no? Es decir, en ese momento ya era el 6% del valor de la alcabala, pero había otros impuestos que se cobraban al ingreso en los puertos, como el almojarifazgo, que era un impuesto que tiene que ver con el uso del puerto, ¿no? Y esto, digamos, que aparece en estos libros de aduanas, ¿no? Las aduanas acá, lo fascinante es que justamente son bien muy específicos, como te digo, no solamente en el producto, en el precio, a quién va, a quién lo recibe, porque si no es uno, es otro comerciante y lo detallan. Y todo esto es la organización que había establecido la colonia. Y estos libros de aduanas que llegan hasta 1829, 1830, son a partir de las embarcaciones, ¿no? Tal embarcación llega y tiene tanta cantidad de aduanas o libros. El gran problema es cuando tú quieres seguir esa misma línea de investigación durante la República. ¿Por qué? Porque ya, digamos, a los nuevos dirigentes no le interesa tanto el valor del producto, sino lo que tiene que pagar. Entonces ya es como que hacen eh, eh, informa de otra manera, ¿no? Ya no te dice, eh, no sé, por ejemplo, eh, eh, tanta cantidad de tocuyo, tanta cantidad de, ¿no? Sino que te dice qué es lo que tiene que pagar, ¿no? Es decir, te da el porcentaje de lo que tiene que pagar. Entonces, habría que hacer todo un trabajo matemático de ver cuánto es el producto en relación a este impuesto que tiene que pagar. Pero hasta 1830 sí, y por eso hasta esa fecha yo he podido lograr investigar. Y bueno, y evidentemente al tener nombres, estas facturas y luego hay que cruzar la información con los registros notariales, porque generalmente todas las transacciones mercantiles se hacían ante el notario para establecer cuáles eran las formas, cómo iban a pagar, ¿no? O si adelantaba una parte o no, y entonces los notarios, los registros notariales que tienes que buscar según los nombres que te interesan, ahí encuentras información un poco más detallada de cómo se hacen estas transacciones, ¿no? Se hacen frente a notario. Por eso, claro, por ejemplo, yo no podría utilizar esto para ver el comercio informal porque no está registrado, ¿no? Todo esto se hace en función de lo que está registrado y por eso son estos grandes comerciantes que son los que
negocian. Por ejemplo, para saber quiénes son los que han comprado las minas, claro, tengo que buscar a estos nombres, a estos comerciantes extranjeros, en los notarios, y ahí aparece la compra de las minas. También aparece en los notarios, por ejemplo, eh, estos comerciantes extranjeros se ocupaban también de financiar el ejército y se comprometían, por ejemplo, a mantener una cantidad de soldados durante 6 meses. ¿No? Que eso les llevaba una cantidad de dinero que tenían que aportar, y eso está en notarios. Es decir, los registros notariales son fundamentales para trabajar estos temas. Y ya, digamos, como tercer fuente, que también es muy rica y que tiene sus inconvenientes, que son las cartas. A veces uno se logra obtener, digamos, fondos particulares, como me pasó a mí con José Antonio de la Valle, que son eh, familias que han guardado sus documentos a pesar de que son del siglo XVIII o del XIX, y que entonces a partir de estas cartas uno puede ver eh, cartas que se mandan entre los comerciantes, entre la familia, puede ver cuáles son sus negocios. Incluso son muy lindas porque hablan de la situación de ese momento. Por ejemplo, dicen: llegó al Callao el barco tal y trajo información de tal barco que lo encontraron en el puerto tal, entonces nos quedamos tranquilos porque sabemos que está en camino. La situación política está compleja, los ingleses están pululando por el país, o sea, dan información que, bueno, uno luego quizás la puede también vincular con la bibliografía, con lo que se ha escrito en ese momento, ¿no? Entonces, esos son los tres fondos documentales más importantes para trabajar el comercio, bueno, lo que yo hago, ¿no? El comercio, la élite, el ejército, la financiación de estos ejércitos. Esas son las tres fuentes que se necesitan utilizar para conocer este tipo de cosas. ¿Mm?